el Espíritu de Dios ha despertado a Depaín para ser el conector de ministerios. ¿Y en qué área? En el área de la intercesión. Hoy Chile vive un juicio. Yo miro a Chile igual como dice Segunda de Crónicas capítulo 29, cuando Ezequías reúne a los levitas y le dice la razón por la cual hubo crisis. Y el rey Ezequías le habla a los levitas y le dice, miren, lo primero, hermano, dejaron de adorar a Dios, abandonaron el templo, dejaron de quemar incienso, apagaron las lámparas, dejaron de ofrendar a Dios. 6 puntos que el rey Ezequías habla acerca de por qué Israel estaba tan mal. Hoy Chile está igual que el Israel que recibe Ezequías. La gente abandonó el templo, la gente dejó de orar, la gente dejó de estar llena del Espíritu, la gente ya no quiere dar. Hoy la gente está en un espíritu de rechazo hacia la iglesia. Hoy en Chile, la iglesia es motivo de burla. Esta semana salió la pelea por los noticiarios de Sociedad Bíblica versus Instituto Bíblico Nacional. Yo que estoy en el extranjero, escuché el año pasado el tema del obispo Durán y salió por todos los medios internacionales. Y eso trajo escarnio, burla a nuestra iglesia cristiana en Chile. ¿Es así o no, amigo? El Espíritu Santo me trajo aquí para hablarles de algo que nosotros aprendimos en Colombia. Yo le voy a decir algo. Puede ser que a usted no le guste y me diga que es ecuménico. Pero nosotros allá parto diciendo lo siguiente. Pastores, a usted le ha salido barata le está saliendo la prueba. La guerrilla una vez mandó a asesinar a todos los pastores en la zona mía. Mataron 300 pastores. A mí una vez vino un sicario y yo le di una palabra profética, una palabra de ciencia, y Dios dice que tú vas a matar a alguien y si matas a esa persona, maldición caerá sobre tus generaciones. El hombre le dio tanto miedo que salió. Después supe que era un sicario. Ese hombre se fue a otra ciudad, le habló a un cura. Ese cura le habló a un pastor y ese pastor le habló a mi presbítero de las Asambleas de Dios, donde yo soy pastor. Y la idea es que el tipo me venía a matar a mí y yo no sabía. La policía me puso 4 meses predicando con chaleco antibalas y con un policía al lado. Me pidieron que me viniera a Chile y yo no quise porque nuestra iglesia tenía como un abierto y cada vez que se paraba un carro raro, nuestros diáconos se apegaban para que los mataran a ellos primero. Por eso no me quise venir a Chile. Porque yo dije, si esta gente es capaz de morir por mí, yo debo ser capaz de morir por ella. El dolor que ha vivido la iglesia colombiana le ha permitido que nos unamos. Yo soy el cofundador de la Asociación de Pastores de la ciudad. Con otro pastor, el pastor Manuel González, fundamos una sociedad que hoy partimos 4, hizo 120 iglesias. Y nos unimos de todos los extremos, desde el más clásico pentecostal hasta el G12. Y nosotros no tenemos problema que sea G12, Movimiento Misionero Mundial, Bautista, ahí estamos todos unidos. Rompimos esta cuestión de que ahí hay apóstoles como hay gente que no cree en lo apostólico. Tenemos de todos los extremos. Hemos entendido que la unidad es lo que el diablo le teme. La unidad es algo que el diablo va a temer. Cuando el año 92, yo fui uno de los coordinadores para la venida de Carlos Anacondia. Y Carlos Anacondia dijo algo para nosotros acá en Chile. Si se unen, yo voy. Extrañamente, esa vez nos unimos.
Y Carlos Anacondia vino. Y yo creo que fue la primera vez que los pastores se dieron cuenta que había demonio en Chile. Porque la endemoniada que nos mandamos en el Parque O'Higgins, yo había comprado una chaqueta nueva, nadie sabía manejar demonios y los demonios nos agarraron las chaquetas y me acuerdo que eso quedó como para la historia, la chaqueta nueva. No sabíamos. Y una de las cosas que parece que olvidamos nosotros, mis hermanos, es que siempre hemos estado en guerra, pero parece que no nos dimos cuenta que la guerra estaba sobre nosotros. Y dejamos de guerrear. Y hoy tenemos el país al borde de una guerra. Porque les quiero decir algo. Salga que salga, va a haber pelea. Salga quien salga, va a haber pelea. Porque hoy Chile ha sido atacado por demonios tan poderosos que no tenemos capacidad de conversar. Espíritus de muerte, violencia, ¿o no? Hay espíritus tan fuertes, espíritus territoriales, que ayer ya se estaban agarrando en el parque, en el Baquedano, estaban los de CAS versus Boric. Plaza Italia. Yo les quiero decir algo. Si la iglesia no entiende su labor de guerra, esto nos va a superar. Nosotros tuvimos que aprender a unirnos porque o nos uníamos o el diablo nos comía. Y para nosotros fue muy importante entender, número uno, ustedes están recién con la primera cultura de oración y profundidad espiritual. Porque Chile dejó de orar. Chile no ora. Nuestros hermanos no oran. Chile canta, pero invítenlos a orar. No oran. ¿Y sabe lo que Dios nos invitó siempre? A orar. Porque yo les quiero decir algo. Nosotros enseñamos que la oración es un arma de guerra. Y está bien. Pero yo les quiero decir algo sobre la oración. La oración no es solamente un arma de guerra, es la guerra. Por eso nos cuesta tanto orar. Es la guerra. Cuando usted se pone a orar, empieza a pelear. Cualquier oración, por muy pequeña que sea, es una guerra. Hoy día quiero hablarles sobre el tema de ministros legales o ilegales. Si lo anota, ministros legales o ilegales. ¿Por qué? Yo soy del campo, porque mi iglesia está allá como por Melipilla, diríamos ustedes. Yo no soy de la gran ciudad de Bogotá, yo soy de Melipilla. Y diríamos un poco casi Chiloé, porque también le llaman la tierra de los brujos. Y en la tierra de los brujos, que es donde yo vivo, en los llaneros, yo aprendí a hacer guerra espiritual a la mala. Una vez el apóstol José Ferrada, de la Catedral de la Alabanza, que lo tuve allá, me dijo, tú deberías escribir un libro por las experiencias demoníacas tan fuertes que hemos vivido. Eso me ha permitido, incluso nuestra iglesia reconocida en la ciudad. Pasó algo muy loco este año. Fuimos a orar, apenas nos dieron permiso, nos fuimos al cerro a orar. 300, 400 hermanos, al cerro. Y después la alcaldía nos pidió, porque antes de la pandemia, habíamos orado en un puente donde la gente se suicidaba mucho, por lo menos 1 o 2 muertos al mes. Y los vecinos, hacía un año, habíamos orado y durante un año no hubo ni un muerto. Los vecinos le pidieron a la alcaldía que le pidiera a la asociación de pastores que fuéramos a orar y ungir nuevamente el puentecito de los suicidios. Y fuimos para allá. Yo no soy el presidente de los pastores hoy, yo soy un asesor nomás. Y ocurre que llega la prensa y me toma a mí. Y salgo en primera plana para los periódicos de toda la región diciendo el exorcista del puente.
Y me dio risa, pero la periodista no me entrevistó, pero anotó todo lo que hablé. Y yo quiero darle a entender algo, hermano. Hoy Chile hay que hacerle un exorcismo. Tenemos cosas, y el exorcismo, le voy a decir otra cosa peor. El exorcismo no parte afuera, parte dentro de la misma iglesia. Amén. ¿Cómo usted dijo el pastor Carlos? ¿Cómo pueden haber pastores que estén propiciando una ideología que más cristianos ha asesinado en la historia? Yo vengo de un lugar donde en ciertos sectores mandan ellos. Y yo tuve que guardar hijos de pastores, porque si no se los llevaban a la guerrilla. ¿Sabías? En las zonas de conflicto teníamos que sacar a los hijos, hombres o mujeres, y llevarnos a las ciudades, porque si no se nos llevaban para allá. Y si tú no permitías que tus hijos entraran, asesinaban a toda la familia. Entonces, cuando yo hablo con hermanos que tienen ese tipo de pensamiento, yo no les puedo creer. Es decir, brother, ¿en qué estáis? Satanás ha puesto un velo. Por eso hablo de la liberación para la iglesia. Y yo les quiero decir algo. Cuando Jesús habló de la liberación, no era para los inconversos, porque dice que es el pan de los hijos. Entonces a veces los hijos tienen que ser liberados. Y los que estamos aquí hablando somos hijos. Y los que están allá en sintonía son hijos. Yo le quiero expresar, yo no vengo a dar ninguna revelación, pero es algo que Dios nos habló a principios del año pasado. Esta pandemia sirvió para estar tiempos con Dios solo. ¿O no les pasó? Este tiempo permitió que estuviéramos solos con Dios y Dios nos hablara. Y yo, que entiendo un poquito más que algunos el tema de la guerra espiritual, llevo años haciendo este tema, entendí algo, que por qué nosotros no éramos efectivos en el mundo espiritual. Y aquí va la palabra. Muchas veces nosotros nos sentimos estancados espiritualmente. Hay iglesias de los que me están hablando que están cercadas espiritualmente. Satanás les ha puesto topes. Hay iglesias que usted llega a 100 y cuando va a 120 se le cae a 80. Y nunca pasa sus límites. Satanás establece iglesias limitadas. Ahora, una cosa que tenemos que entender, como yo les expliqué, yo tengo que aprender a alinearme con Dios. Dios no se va a alinear conmigo. Y como hombres de Dios tenemos que entender, mientras yo esté alineado con Dios, voy a tener efectividad en el mundo espiritual. Cuando vamos a Daniel capítulo 10 y miramos un poco la vida y lo que pasó con Daniel, ¿se acuerda voy a hacerlo un poquito rápido. ¿Se acuerda en el capítulo 10? Dice que Daniel ayunó 21 días, ¿se acuerda? Y nos está diciendo en el versículo 2 que dejó de comer ciertas cosas y se puso a ayunar. Eran 10 días de ayuno. Pero si vamos al versículo 12, nos damos cuenta que cuando llega el arcángel, le dice a Daniel: oye Daniel, desde el primer día en que dispusiste a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, dice el versículo 12. Y bueno, si no estoy equivocado, ¿sí o no? Sí. Y yo les quiero decir algo. Es decir, Dios escuchó el primer día, pero se demoró, ¿cuántos días? 21 días para la respuesta. Pero la respuesta llegó. Pero hay pastores que están años pidiendo respuesta y no pasa nada. Daniel guerreó y después cuenta el arcángel la tremenda pelotera que se había armado del primer momento en que se dispuso a orar. Está entrando en un territorio espiritualmente que no es de Israel. ¿Dónde habitaba Daniel? Babilonia. ¿Quién era el poder espiritual
que dominaba Babilonia. Entonces ahí dice, mira, en estos momentos está bajo el imperio medo-persa, y dice, mira, el príncipe de Persia no me dejaba pasar y tuvo que venir Miguel, el principal arcángel guerrero, para pelearse con el príncipe de Persia, para que yo pudiese pasar y entregarte el mensaje. Pero a pesar de 21 días, Daniel tuvo respuesta. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nos llevamos 21 días batallando en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras aldeas, en nuestros pueblos, y aún no vemos respuesta. ¿Por qué hoy hay iglesias que se están envejeciendo? Le digo una noticia de las Asambleas de Dios que en mi denominación, en Santiago, el 80% de los pastores ya está llegando a 60 años. Y no tenemos generación de relevo. Hablo de Santiago, Asambleas de Dios. ¿Y eso qué nos habla? Algo que está mal. Y no puedo decir de su denominación, pero te puedo decir que en la iglesia hay muy pocos jóvenes. Y los jóvenes, sin niños, la iglesia muere. Ahora, ¿qué es lo que entendí yo? Que desde el momento en que nosotros estamos metidos en esto, desde el momento en que recibimos a Cristo, estamos en dos campos. El primero es el conflicto del campo de la guerra espiritual. Tú sabes lo que dice Efesios 6. Efesios 6 nos habla sobre la armadura, pero también nos habla de la guerra. Y nos dice que desde el primer momento que nosotros estamos metidos, se comienza a ver una guerra. Es decir, yo nazco en Cristo para pelear. Pero muchas veces nosotros no nos enseñamos a la gente a batallar. Y tenemos una iglesia como Pinky Cerebro. Tenemos puros opinólogos de la fe. Cualquier hermanito a usted lo critica, ¿o no? Y lo juzga, ¿no? Eso no es de Dios. Y se dan ínfulas de grandes teólogos. Pero nuestra gente no sabe pelear. De una gran denominación de esta nación, y de las más grandes se lo digo, uno de sus directivos, que es amigo mío, tiene a su hija enferma. Y yo le digo, oye viejo, no hay ningún pastor allá en tu denominación. Hablo de las más grandes de Chile, no estoy hablando de las pequeñitas, hablo de las mega, que tenga el don de milagro o sanidad. Y él, que conoce a ese pueblo, me dice, no. Y quedé yo helado. ¿Qué pasó? Tenemos pastores humanistas, tenemos pastores letrados, eruditos, pero sin poder. Y nosotros criticamos a los católicos. ¿Y se acuerdan de esta escena? Dicen que es así, pero de Tomás de Aquino, cuando está con el Papa. Y el Papa le dice, contando la ofrenda en el Vaticano, supuestamente esa es la escena, no sé si dice algo así: ya no podemos decir no tenemos plata ni oro. Y Tomás de Aquino dice, pero tampoco podemos decir levántate y anda. Aleluya. Nos falta el levántate y anda. Nos falta volver al poder. Nos falta volver a la rodilla. Nos falta volver al clamor. Nos falta volver a dejar nuestras investiduras. Nos gusta que nos digan, perdónenme hermanos, apóstoles, nos gustan los títulos, obispos, nos gustan todas esas cosas, pero Pablo decía que era un siervo, y la palabra siervo es doulos, y doulos significa esclavo de los esclavos. Tu título es esclavo de los esclavos. Que los demás te digan apóstol, bien, pero tu título, nunca te olvides que tú eres el esclavo de esa gente. Amén. Así es. El campo de la guerra espiritual. Nuestra gente no sabe pelear. Nuestra gente no sabe batallar. No tiene hábitos de guerra. Y la Biblia me dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ya Pablo nos habla de que nosotros tenemos que entender que el cristiano tiene que tener disciplina de soldado.
como disciplina de atleta, como disciplina de agricultor. Cuando habla de esos tres tipos de trabajos, nos da a entender que la palabra es clave: disciplina. Nuestra gente hoy no tiene disciplina. Nuestra gente hoy, ya Semana Santa es semana de pecado. Semana Santa en Chile significa: pastor, me voy, chao, bendígame. Ya todo festivo es iglesia vacía. Ya la gente no tiene problemas con la palabra sacrificio, porque es una iglesia sin disciplina. Y una iglesia sin disciplina no puede vencer, porque el diablo sí que es disciplinado. Escuchaba yo a un brujo de Nueva York, un brujo bien potente, bien poderoso, bien apegado al diablo, a Satanás. Y él dice que el diablo los pone a orar desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y a veces el diablo, como no tiene omnipresencia, a veces pasaba donde él. Y si lo pillaba durmiendo, lo agarraba y lo pegaba. Así es el testimonio de ese brujo. Los brujos oran más que los pastores. Los brujos ayunan más que los pastores. Porque por eso a veces la gente ve más poder en un brujo que en un hombre de Dios. Es duro esto, ¿ah? El campo de la guerra espiritual, aquí usamos las armas. Las armas ya las conocemos. Pero hay dos campos: el campo de la guerra espiritual y el campo de la legalidad divina. Siempre vamos a estar en estos dos campos: campo de guerra espiritual, campo de legalidad divina. Y ahora le voy a explicar la legalidad divina. Aquí en el campo de la legalidad divina somos juzgados. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos en 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Hasta ahí todos lo sabemos. Pero el verso 4 fue el que me estalló: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que entendí en el verso 6? Que las armas que nos dice no son efectivas porque aún nosotros no llegamos a la obediencia. Por eso nuestras oraciones no tienen poder, porque somos medio obedientes en muchas cosas. Y cuando yo no soy obediente, las armas de nuestra milicia, que son, que usted se la sabe: la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, la palabra de Dios, la oración y el ayuno, los actos proféticos, no tienen valor, porque nuestra obediencia no es perfecta. Ahora, sigamos. Aquí tengo que entender que la efectividad en mis armas espirituales están en mi obediencia. No nos sujetamos a nadie. Somos una iglesia que se divide a cada rato. ¿Sabe que en 1990 Patrick Johnston escribió un libro que se llama Operación Mundo? Es como un almanaque de las necesidades misioneras en todo el mundo. Se mete a Chile. ¿Y sabe lo que dice Chile? La iglesia chilena es una iglesia que crece en función de la división. Lo escribe este gringo. Chile no crece naturalmente. Chile crece por división. Y la división es un espíritu. Y esa división, ¿sabe cuándo nace o no? Este es otro tema. Raíces de iniquidad. La iniquidad de nuestros padres fundadores. La iniquidad de nuestros padres ministeriales. Corre el año 1909. Willis Hoover comienza un mover de Dios impresionante. Dios lo usa a ese hombre. Paga el precio. 150 personas de la iglesia metodista de Valparaíso logran crecer impresionantemente. Y de repente los chilenos se enojan. Quieren un líder que sea criollo, nacional, mapuchito. Y se le levanta el obispo Umaña. Primera división. Iglesia evangélica pentecostal, iglesia metodista pentecostal. E inicia una raíz de iniquidad, de división, que aún hasta hoy nos tiene divididos. Pero lo que yo aprendí tiene que ver con la legalidad.
entendí que yo no soy efectivo en el mundo espiritual si yo no soy legal. Vamos a Zacarías, capítulo 3, verso 1. Y dice ahí, visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En el profetismo bíblico del Antiguo Testamento hay dos tipos de profeta, el profeta vidente y el profeta que escucha. Zacarías es un profeta vidente porque tiene una visión. No es que fuera real, es una visión. Y en la visión ve al sumo sacerdote, el papa de los hebreos, el superintendente de la denominación de los hebreos, el obispo de los hebreos. Y lo ve en el mundo espiritual, en un terreno de juicio. El mejor vestido era el sumo sacerdote. Yo estuve en la casa del sumo sacerdote en Jerusalén y realmente los sacerdotes vivían muy bien. Es decir, la casita en Jerusalén vieja, uno se mete ahí, esta es la casa del sumo sacerdote, justo el año en que, el año 70, cuando lo destruyen. Entonces ahí hay te metes por abajo y en la casa, y me metí a la casa del sumo sacerdote. Qué casa más bonita, no es la casa normal. Entonces el sumo sacerdote tenía una vestimenta espléndida, pero espiritualmente, este profeta Zacarías está mirando la vida espiritual del hombre de Dios. Y Satanás mira y dice, este hombre está de ropas viles. Este hombre espiritualmente no está vestido como viste en lo natural. Hay cosas ilegales en el sumo sacerdote de Dios y por tanto él no tiene el derecho de ser el pontífice, el puente entre el pueblo y Dios. Lo anula ministerialmente. Imagínate cómo estarán nuestras vestiduras delante de Dios. Porque yo me puedo vestir de blanco, pero puede ser que delante de Dios esté lleno de esta ropa de mancha. Y así lo ve. Y es interesante, ¿por qué? Porque eso inhabilita al sumo sacerdote para ministrar al pueblo. Y Satanás dice que lo acusa. Dios reprende a Satanás. En el verso 3, y Josué dice, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Satanás estaba en lo cierto. Yo le voy a hablar bien del diablo aquí. El diablo solo te ataca cuando tú eres ilegal. O el diablo te ataca solamente cuando le pidió a Dios para atacarte. Y en la Biblia son pocos casos, como solamente Job y Pedro, que son pedidos para ser zarandeados. Pero muchos de nosotros tenemos vestiduras viles. Y Satanás no te tiene. Y tú estás haciendo guerra espiritual. Pero si tienes vestiduras viles, tú no tienes el poder ni la autoridad para poder enfrentarte. Porque mientras tú estás haciendo guerra, Satanás se ríe porque tu ropa es tan vile. Aleluya. Así es. Verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y que te he hecho vestir de ropas de gala. El Señor en su misericordia siempre nos llama al arrepentimiento y a la restauración. Pero tenemos que reconocer las ropas viles. A veces no reconocemos nuestro orgullo, a veces no reconocemos nuestra soberbia, a veces no reconocemos lo que somos realmente y tenemos una falsa humildad. Así es. Amén. Y tenemos que empezar a entender que esa
ese orgullo, ese pecado escondido, ese pecado que aún nosotros no consideramos pecado, está deteniendo todo lo que Dios quiere por nosotros. Así es. Y me mostró al sumo sacerdote. Y me llama la atención. Me llama la atención fuertemente esto. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy entendiendo es que el diablo sí es acusador. Sí es acusador. Pero también el diablo a veces tiene razón por lo que nos acusa. No sacamos nada con reunir a todos los pastores todos desunidos. ¿Sabe por qué? Yo le voy a explicar algo. Perdone, pastores. Le voy a decir, cuando uno lee Hechos 2 y dice en su primer versículo, estaban todos unánimes juntos, la palabra griega significa que durante 10 días estuvieron limpiándose de sus ilegalidades. Le habían fallado a Dios, habían renegado de Dios, lo habían traicionado a Cristo. ¿Se acuerdan o no? Son 10 días de pura limpieza para que en un momento dice estaban todos, no creo que la palabra, significa estaban todos en una misma mente. Porque a veces podemos ponernos a orar, pero cada uno está pensando en cualquier otra cosa. El éxito de Pentecostés era que todos tuvieron una misma mente, todos estamos enfocados en esa y vamos a pelear en esa. Y es difícil a veces en un Chile en que hay espíritus demoníacos trabajando con mis pastores. Ay, no, pastor, sí, el diablo trabaja con usted, porque también ha trabajado conmigo. ¿Cuánto hemos tenido que morir al orgullo? Levante la mano. Al deseo de ser conocido. Aleluya. Unos músicos que estuvieron en una marcha para Jesús en el estadio me dicen, pastor, yo estuve tras bambalina en el evento, viera a los pastores cómo peleaban para tomarse el micrófono para salir adelante. Sí. Y me lo dijeron los músicos, los chinos, la gente no es boba, el pueblo no es bobo, el pueblo no está mirando. Y mira si somos chicaneros, perdón esa palabra colombiana, creídos o nos queremos poner sobre los demás. Y tenemos que empezar a pensar que mi legalidad me habilita en poder, pero mi ilegalidad me inhabilita en el mundo espiritual. Amén. Muchas veces nosotros hemos leído el texto archiconocido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán. Generalmente nos quedamos en la búsqueda, pero ¿sabe lo que significa su justicia? Significa que yo debo caminar en justicia. Y caminar en justicia es el reto que tenemos que hacer, porque el caminar en justicia hace que tengas ropas de honra. Y el diablo no te puede apuntar. Pero cuando tú tienes ropas de injusticia, se van a juntar un montón de evangélicos divididos a gritar, aleluya, diablo sale, y el diablo se está riendo, porque están entre ellos todos peleados, agarrados, el de la metodista agarrado con el de bautista y el de asambleísta agarrado con el de la otra iglesia. Somos inefectivos en el mundo espiritual mientras no seamos personas que caminen en legalidad divina. Yo debo alinearme en justicia para poder tener una respuesta de Dios. Y yo les quiero decir algo, pastores, amigos. Este es un tema muy complicado porque todos nosotros hemos alguna vez pecado. Todos nosotros alguna vez hemos tenido situaciones en que tenemos un pecado regalón escondido. Dios no te va a dar lo que Él te ha prometido hasta que tú no camines en justicia. Y eso caminar en justicia significa, si te saliste de una denominación, tienes que ir a pedirle perdón a aquella persona y que Él te suelte, porque si empezaste en división, tu iglesia ya tiene un espíritu demoníaco de división, y así como un día te le dividiste al otro, a ti también te va a pasar lo mismo. Así es. Eso es. Cuando uno lee el capítulo 9 de Daniel, Daniel hace una oración donde él reconoce como suyos propios los pecados de todo su pueblo.
Dice, hemos pecado, hemos hecho esto. Y el tipo era más bueno que no sé qué, pues era un santo varón, 3 veces al día oraba, un hombre de visión, un profeta de Dios, Daniel. Y él se identifica con el pecado como si él hubiera cometido el pecado. Así es. Nosotros tenemos que entender algo, compañero. Si usted no se arregla en legalidad divina, el diablo se va a reír de nosotros. Porque hasta ahora se ha reído. No somos efectivos en nuestra sociedad chilena. Yo he visto eso en Colombia. Crisis en Colombia. Y el presidente no llamó al cardenal. ¿Quiénes fueron a orar con el presidente en una crisis tremenda que tuvimos con Venezuela? Casi nos agarramos en guerra. Pastor Andrés Corzo, Pastor Ricardo Rodríguez, Pastor Eduardo Cañas. Y otro más que no me acuerdo ahorita. Pero el presidente llamó a hombres de Dios a que fueran a orar, y esos no van a orar, querido presidente. Esos oran pentecostal. Esos oran y durito. A mí me llamó la atención. ¿Alguna vez nuestro presidente nos mandó a hacer eso acá? Solamente nos mandó para salir en televisión. Tal vez. Pero no con la cuestión. Entonces el pastor Ricardo me llama, me escribe, mira, estuvimos con el presidente acá, mira. Nosotros necesitamos empezar a entender que sin legalidad no tendremos efectividad en el mundo espiritual. En legalidad significa que yo perdone al que habló contra mí. No hay pastor que no haya recibido crítica de alguien. Si usted es pastor, le van a criticar. Y si crece, peor. Pero usted no se puede llenar ni de amargura ni de rencor contra nadie. Parece que los hermanos a veces les predicamos que ellos no tengan amargura ni rencor. Pero yo como pastor como que tengo la franquicia de tener rencor, amargura contra otro pastor y hablar y pelarlo a ese hombre, cuando la Biblia dice que yo tampoco. Po. Es decir, el que más debe perdonar soy yo. ¿O no? Dense cuenta de lo siguiente. Tal vez no sé si estamos acá. Siempre nosotros hemos leído Mateo 12:43 cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿se acuerdan? Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya desocupada, la haya barrida y adornada, dice el texto, y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Voy a decirle algo. Muchas veces nosotros como ministros, esto le va a romper la cabeza. ¿Usted por qué cree que tantos pastores se suicidaron estos años? Hubo una epidemia de pastores suicidándose el 2019. Hasta un superintendente de las Asambleas de Dios de Brasil se suicidó, el que puso una carta, ¿se acuerda, no? ¿Usted cree que el diablo no los trabaja a nosotros? ¿Sabe por qué usted necesita estar en la unidad? Porque usted necesita a alguien con quien abrirle el corazón. Porque nosotros somos todos tapados. No le contamos a nadie nuestro sufrimiento. ¿Usted sufre o no? Sí, sufre. ¿Usted tiene problemas en su casa? También. ¿Tiene problemas matrimoniales? También. ¿Cuántos demonios han sido designados para fregarle la vida a usted? Usted tiene demonios designados. Hermanos designados del infierno para joderle la vida en la congregación. ¿O no es así? Y nosotros a veces no entendemos, oiga, que muchas veces nosotros necesitamos ser tan liberados como cualquiera persona. La ilegalidad nos tiene detenidos. La ilegalidad te estanca. La ilegalidad te lleva a un lugar de juicio, como llevó al sumo sacerdote Josué. Y esta ilegalidad sirve para todo, hasta para la ofrenda. ¿Cuántas ofrendas se han dado
Cuando Jesús dice, mira, si vas con tu ofrenda y te acordás que hay alguien que tiene contra ti, ¿te acuerdas o no? ¿Cuántas veces hemos ofrendado llenos de rencor? Y Jesús dice, ¿por qué lo dice Jesús? Porque el que tú das una ofrenda, la ofrenda es un acto de guerra también, de rompimiento de muchas cosas, pero eso es otro tema. La ofrenda es un acto de guerra. Y con la ofrenda yo hago cosas increíbles, pero ocurre que estoy lleno de rencor contra alguien o alguien tiene rencor contra mí. Jesús dice, mira, anda, reconcíliate y trae la ofrenda. Extraño, ¿eh? ¿Por qué dice eso? Porque el tener rencor y no perdón te hace ilegal. Entonces hay dos campos en que podemos estar. En el campo de la guerra espiritual o en el campo de la ilegalidad en juicio. Y yo no me he dado cuenta. Si tú estás parado espiritualmente, analízalo. Porque te voy a decir algo. Rick Warren lo dice. Todo organismo sano crece. Y la iglesia es un organismo. Y si tu iglesia no crece, es porque está enferma. Y quizás el enfermo mayor eres tú, pastor. Tal vez tú estás en ilegalidad. Un pastor sano, alineado en legalidad, tiene autoridad para tomar territorios. Yo le enseñé mucho a mis hijos espirituales este tema. Por ejemplo, la honra. ¿Tú honras a tu padre espiritual? Y una de las cosas que tenemos que aprender es a honrar a aquellos que alguna vez nos formaron. Porque también eso es ilegalidad. Así como dice, honra a tu padre y a tu madre natural, tú también tienes que honrar a tu padre y a tu madre espiritual. Chile tiene que empezar a sanar las heridas de tantas divisiones que hace que nuestro pueblo sea ilegal en el mundo espiritual, porque sus líderes son ilegales con respecto al trato de los que fueron sus mentores. Aleluya. Perdone por lo que le digo así, pero el mundo espiritual es así, es legal. Satanás no te ataca cuando tú eres legal. Y se lo puedo hasta probar por la palabra, pero eso tendríamos que trabajar todo ese tema, pero yo les quiero decir algo ya para terminar. Tengo muchas líneas, es que yo esto lo hablé como 30 sermones y tengo que resumirlo en este ratito. ¿Qué es lo que aprendí? Que cuando tú te alineas en legalidad espiritual, la unción va a fluir sobre ti como nunca antes. Yo he aprendido, yo estoy súper agradecido con el hombre de Dios que se llama Eduardo Herrera. Súper agradecido. Yo podría haberme arrancado con los tarros, pero Dios me enseñó. Y yo creo que toda la iglesia tiene que volver a leer Watchman Nee, Autoridad Espiritual. Yo por lo menos a mis líderes les obligo a leer Watchman Nee, Autoridad Espiritual. Si leyéramos esos libros, nuestros líderes, no viviríamos de división en división. Entenderíamos tantas cosas. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Dice ahí eso, no? ¿Qué pasa si te está tocando? Hay algo que tienes que empezar a mirar. Si el diablo te está tocando, tienes que empezar a analizarte. ¿Y cómo te toca? Con una iglesia estancada, con un ministerio que vive en rebeldía, con líderes que se te ponen a ti, con detenimiento en tus finanzas. Yo lo he aprendido esto con lágrimas. Y yo digo, Señor, enséñame, porque, discúlpenme, cuando tu iglesia crece, cuando tú eres chico, todos son tus amigos, crece,
y ya tus amigos te empiezan a hablar en contra tuyo. Hablo de pastores, no hablo de amigos mundanos, hablo de pastores. Te empiezas a quedar solo. Pero por eso yo no puedo llenarme de cosas contra las personas. El día de hoy, Dios me ha puesto este mensaje. Incluso es mucho más largo, pero aquí lo vamos a cortar. Ustedes saben que los pastores cuando hablamos... Pero yo quiero decirle algo. Y tengo hay muchos temas. El tema es bien interesante. Pero si estamos haciendo una jornada nacional, tenemos que empezar a ordenar, antes de agarrarnos a trompadas con el diablo. Aleluya. Primero nosotros tenemos que empezar a ser legales para pararnos delante del diablo. Amén. Tenemos que mirar nuestras vestiduras, compañeros. Tenemos que mirar ante el Señor y decir, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy yo? Aleluya. Tengo que empezar a pedir perdón. Y si no me dicen perdón, no importa, te sigo amando. Porque si hay algo que Dios te prohíbe, es odiar y maldecir. Somos llamados a establecer reino. Así es. Y el reino de luz, no el reino de las tinieblas. Así que el mensaje que les quiere dar, o que Dios quiere darle a ustedes, compañeros, es que nosotros tenemos que empezar a trabajar con nuestras legalidades o ilegalidades. Y estos son muchos temas: ilegalidad financiera, pastores que no diezman a nadie, ¿o no? Pastores que se roban el diezmo. Hay ilegalidad financiera, ilegalidad dentro de la familia pastoral, ilegalidad a nivel de los líderes. Podemos sacar y tema. Podemos sacar un montón de temas. Hoy es una introducción para hablar sobre esto. Porque si nosotros, yo les digo algo, por misericordia de Dios, Colombia ha avanzado. Pero hemos tenido mucha sangre de hombres de Dios que hizo que agacháramos la cabeza. Si nosotros hemos tenido la sangre de amigos, hermanos, ¿y qué es lo que hace? Que el letrero se quede afuera y que cuando nos juntemos somos hermanos, somos compañeros. Amén. Oramos unos por otros. En este momento en nuestra ciudad tengo oración 24 horas entre los puros pastores. No es la oración de la iglesia. Yo tengo mi iglesia con 24 horas de oración permanente, con equipos de 140 personas orando 24 horas. Pero aparte hay un grupo de 24 horas de puros pastores que son todos los y oramos cada hora y nos vamos orando unos por otros, orando uno. Aquí va entonces, y por WhatsApp, oye, ya entrego la antorcha, listo, gracias compañero, la recibo, y seguimos orando entre todos. Eso hace que el reino pueda avanzar. Y para otra vez les contaré testimonios impresionantes de lo que hizo el Señor. Hoy Chile está entre Kast y Boric. Y ninguno de los dos, digamos, que un nacido de nuevo. Pero esto ha traído una división en la iglesia impresionante. Así es. Y los hombres de Dios parece que son más hombres de la tierra que hombres del cielo. Y eso va a traer dolor a la iglesia y escarnio en el futuro. Hoy Chile está bajo un juicio. Y se lo digo con mucho respeto. El Chile que yo dejé hace 23 años, cuando me fui a la obra misionera, no es el Chile que hoy veo. Hoy da miedo andar en las calles. Ya me dicen, ande con lo justo. No tenga todas las tarjetas. No muestre mucho. ¿Es así o no es así? Es un Chile que da miedo andar. Ya no es un Chile seguro, que uno dejaba la puerta abierta, nada, no hay problema. Ahora sí es inseguro. Y sobre todo, una iglesia chilena que no entiende que estamos en guerra y que ya el diablo se nos metió dentro de la iglesia. Compañeros, les bendigo. Espero que esta introducción al tema haga que otros empiecen a estudiar este tema y podamos profundizar lo que Dios quiere para nosotros.
El deseo de mi corazón, yo estoy como Pablo cuando oraba por Israel, yo estoy por allá. Pero oro por mi Chile. Mi esposa me dice, esposa colombiana, y me dice, oye, pero tu pieza parece Chile. Escucho todas las noticias, ya sé lo que dice Villegas, Mochati, ya me he visto el Canal 13, TVN, 24, y yo estoy así, me pongo nervioso, y ya sé a quién asaltaron, dónde asaltaron, todo. Y mi esposa me dice, oye, ¿cuándo vamos a ver noticias de Colombia si vivimos en Colombia? Me dice. Pero hay un amor que tengo por mi país. Y para mí es un honor que me den la oportunidad de hablarles a ustedes. Yo soy uno más de los compañeros. Un guerrero más, ya más viejo, ya encanado, ya me dicen Papá Noel con esta barba que tengo. Pero con el deseo profundo de que Chile vuelva a despertar. Que volvamos a tener, no sé si estoy viejo, pero el otro día me puse a ver unos coritos de la iglesia Benap, creo que se llama. Ya viene la recompensa. Y yo llorando. Y yo poniendo en el programa que tengo en las mañanas y me dice el hermano, uy, ¿qué es eso, pastor? Porque para ellos era raro ver los banjos y yo lloraba, ay, ya viene la recompensa. Pero aún me acuerdo que esos cultos eran poderosos y la presencia de Dios era tan potente y que la llorábamos. Ahora todo es más frío. ¿O no les parece, muchachos? Falta eso. Mi mamá llevándome a orar a las 7 de la mañana, yo era un niño de 11 años y me llevaban con una cobija. Y mientras yo dormía en la banca, mi mamá oraba. Y el pastor un día me puso un bongo para que yo me quedara en la iglesia tocando el bongo. Y del bongo partí así. Ahora soy pastor y tengo como 15 pastores a cargo, 13 pastores a cargo. Mis hijos, iglesias en un montón, varias partes ya. Pero falta eso. Falta que el Espíritu de Dios tome nuestras iglesias. Sin Él no podemos hacer nada. De verdad. Nada. Pura palabra de hombre. Pura palabra nacido del intelecto. Pero necesitamos una iglesia que vuelva a ser pentecostal. Que vuelva a caer la gloria de Dios en nuestros templos, que no querramos irnos, que los hermanos a veces quieren irse luego porque tienen ganas de almorzar, pero en nuestra época, me acuerdo que nos quedamos hasta las 4 de la tarde en un culto domingo porque la presencia de Dios había caído. Ahora los hermanos se van solitos, antes nos tenían que echar porque había que cerrar el templo. ¿Cuántas veces encerrarnos no vivimos eso? Donde vivimos con el pastor Ruperto. Falta eso. Tenemos que gritar como aquel gran John Knox en Ginebra gritaba todos los días después de su devocional: Señor, dame Escocia o me muero. Faltan pastores que digan: Señor, dame Chile o me muero, Señor. Necesitamos esos hombres. Necesitamos esos hombres. Que dejen de llorar por sus cosas y lloren por el país. Si este país sigue así, va a venir una guerra civil, hermano. Ya tenemos guerrilla en el sur. Más de 60 y pico templos católicos y evangélicos incendiados. Casi 50 muertos por la violencia en el sur de Chile. Ya estamos en guerra. Pero porque no la sentimos acá, pero vaya al sur. Y esa gente vive otro tipo de vivencia. Sale con miedo a trabajar. Tiene miedo de que en cualquier momento llegue un grupo armado y le incendie su casa o su lugar de trabajo. Oramos. Padre Celestial, he predicado tu palabra. Este siervo inútil está aquí entre tus príncipes, Señor.